Hola, soy Andrea Castellanos y hoy les voy a hablar del consumo y de la hipermodernidad. Gilles Lipovetsky es un sociólogo moderno francés que tuvo como su auge y su boom en 1983, cuando lanzó La Era del Vacío, que es una obra que habla mucho de esta idea de consumo y la manera en la que consumen las sociedades, y esto lo hace después o sea, el post-68, que es de este desencanto ideológico de la población, y esto él lo ve como algo positivo. Al sacar esta obra, su boom fue en España. Muchos estudiosos del tema lo tomaron como referencia, estudiaron su obra, estudiaron su escritura, y es por eso que es tan reconocido. Él lo que hacía era justamente pasar de la era del vacío a los tiempos de hipermodernidad. Para él, la personalización es la revolución individualista y la utilización del lenguaje formal. Es la humanización de relaciones entre seres humanos. Y la expresión es la búsqueda de identidades en una sociedad individualizada. Es decir, la expresión viene con esta parte de la personalización. Lipovetsky y Maffesoli, que es otro sociólogo moderno, comparten una idea que es que la blanda postmodernidad frente a una dura modernidad, pero en la postmodernidad es cuando difieren. Es decir, Lipovetsky habla de un momento social individualista, mientras que Maffesoli habla de un momento social que es más grupal. Los términos importantes para entender a este sociólogo son dos. Primero está la posmodernidad, que él la define como una época cool, y es una etapa de personalización y de un lenguaje un poco más formal, que es lo que platicaba al principio de la presentación. Y que en esta posmodernidad existen más opciones de consumo y distintas opciones. Un claro ejemplo de esto es lo que vivimos hoy en día, que es, si tú quieres unos tenis, tienes muchas marcas de tenis para poder escoger, muchos precios y muchos modelos. Y luego está la hipermodernidad, que es un cambio a la conciencia narcisista, que él dice que el ser narcisista o esta conciencia narcisista no es mala siempre y cuando no se lleve a un extremo. Y la hipermodernidad es un poco más liberal y es el siempre querer más, siempre buscar más. Pensando en todo lo que habían dicho estos sociólogos y sobre todo Lipovetsky, me gustaría analizar la película Cindy la Regia. ¿De qué trata esta película? Esta película trata de Cindy, que es el personaje principal, que es una niña que vive en Monterrey y se va a casar, pero decide no casarse y se va a la Ciudad de México a vivir con su prima, que es la que tenemos aquí vestida de rojo, que se llama Angie. ¿Por qué decidí escoger esta película? Es porque a Cindy la veo como un perfil de hipermodernidad, y a Angie la veo como un perfil de postmodernidad. Cuando Cindy llega a la Ciudad de México, se da cuenta que ya no tiene la vida de antes, ¿no? Antes era puro comprar y ser influencer. Tiene como un blog donde le va contando a la gente cosas un poco más superficiales que más humanas. Y, ella, o sea, se ve este perfil de una niña que busca el tener más y comprar marcas y vestirse bien, y sus maletas son perfectas y ella siempre está impecable. Y al principio le cuesta acoplarse justamente por eso, y muchos de sus amigos le dicen de que, oye, es que si te vas a Ciudad de México te vas a deschongar. Es este término que usan para hacer referencia a que, o sea, se va a volver como súper liberal y no importa, y puedo comprar o sea, puedo comprar una cosa de marca o puedo comprar en Walmart. Pero en la otra mano tenemos a Angie. Angie, su prima, es una persona sumamente liberal. Tiene convicciones diferentes a las que tiene Cindy, y, y es eso. O sea, ella es como mucho más libre, no le preocupa tanto qué marca traiga,
compra donde quiere, sale con quien quiere, y Cindy a lo largo de la película se da cuenta de esta parte que es mucho más importante, la parte humana, que la de consumo. Entonces, haciendo referencia a lo que estaba diciendo, pensé a Cindy como un perfil de hipermodernidad, en donde es algo mucho más personal, y en esta hipermodernidad hablaba Lipovetsky que se puede perder la parte moral y la ética. Está buscando todo el tiempo una felicidad hedonista, en donde importa más lo que tengo, cómo me veo, cómo me ven los demás, a algo más personal, más humano, más lo que yo siento, lo que yo quiero, porque Cindy constantemente tiene presión de, o sea, sus papás, que cuando la mamá se descubre que Cindy se fue a Ciudad de México, le pide al papá que le corte todas las tarjetas. Entonces Cindy empieza desde cero a trabajar, y por eso ella aprende a valorar las cosas de la vida y se da cuenta que sí es mucho más importante esta parte humana que la hipermodernidad. Entonces podemos decir que Cindy dio un brinco de la hipermodernidad a la postmodernidad. Y luego está Angie, que a ella la veo como un perfil mucho más en la parte de postmodernidad. ¿Por qué? Porque ella es una persona mucho más libre, sí llega a ser un poco narcisista, pero yo creo que Angie maneja este narcisismo, como decía Lipovetsky, como algo positivo, en donde sí se preocupa por lo que ella siente, por lo que ella quiere y no por lo que van a decir los demás. De hecho, hay una parte en la película en la que Angie le dice a Cindy, oye, me da muchísimo gusto que si tú no te querías casar con él, rompieras el compromiso. Y Cindy se sentía presionada de romper este compromiso porque era el típico niño muy guapo, millonario. Entonces, Angie es como mucho más libre en eso y se fija más en el valor interno de las personas, y su consumo va más dirigido a lo que la hace sentir bien y no a lo que la sociedad cree que la puede hacer sentir bien. Y mi conclusión es que creo que no es malo de vez en cuando, pues sí, comprarse algo de marca o tener cosas que sí monetariamente o materialmente valen mucho, siempre y cuando entiendas el valor que tiene esos objetos y todo lo que lleva a conseguir esos objetos, porque Cindy no lo veía así, porque a Cindy toda su vida le dieron todo. Entonces, creo que es importante que sí, o sea, de vez en cuando te des tus lujos, te des como tus propios regalitos, pero entender que eso no es lo importante y que el consumo no debe de ser completamente excesivo y en cosas buenas y aparentar, y, o sea, creo que va completamente a lo opuesto, y ser un poco más profundos y, como hemos visto en lecturas anteriores, entender que muchas veces esas marcas o esos lujos que podemos adquirir traen consigo una carga ideológica. Entonces también ver qué es lo que yo creo, qué es lo que yo siento, y al final Cindy en su blog empieza a publicar este tipo de cosas, tips para trabajo, tips emocionales, tips espirituales, y justamente esto, o sea, sí tener cosas materiales, entender que necesitamos esas cosas materiales, pero no irnos a un extremo en el que ya no sepamos ni quiénes somos, no hagamos análisis de nosotros mismos. Entonces, el consumo no es malo, el narcisismo tampoco, pero como decía Lipovetsky, no llevar todo esto a un extremo en el que nos perdamos y ya no sepamos ni quiénes somos ni dónde estamos parados.